Pues bien, antes de comenzar de lleno con lo que son los casos de estudio, porque esta es una clínica de casos, ¿no? Quiero dar un pequeño pincelazo sobre algunos conceptos que creo que para mí son vitales que nosotros manejemos. Son conceptos que están en la literatura especializada en comunicación política y que nos van a ayudar a tener ciertas herramientas que son más frescas para poder todos juntos avanzar en este análisis y hacerlo de una manera un poco más sofisticada. El primer concepto que me gustaría, en el fondo, revisar es el de comunicación política, para ser lo más general posible. La comunicación política se define como un proceso interactivo y multidisciplinar de transmisión de información entre personeros políticos, medios de comunicación y la ciudadanía. Ahora, por información no entendemos solamente los datos, es decir, lo más duro que es la información propiamente tal. Por ejemplo, qué hacer en una eventual pandemia, sino que también a través de estos canales entre los gobiernos, la gente y los medios de comunicación fluyen ideas y fluyen opiniones. Eso es algo que tenemos que tener súper claro porque nos va a servir más adelante para lo que vamos a conversar. Ahora, lo más común es que este proceso sea vertical, ascendente, es decir, descendente, que parte desde la cúspide, es decir, desde el gobierno hacia abajo. Por eso también tiende a ser bastante estratégico y bastante planificado. Esto me refiero a que el gobierno básicamente envía información a través de su discurso oficial o a través de ruedas de prensa a los ciudadanos con objeto de, primero, influir en el conocimiento público, es decir, expandir lo que nosotros sabemos respecto a la pandemia, y por otro lado, persuadir nuestros comportamientos, es decir, que, por ejemplo, acotemos las medidas que se están adoptando. Acá es importante detenerme y aclarar, eso sí, que el proceso puede tomar distintas direcciones también. El proceso puede darse hacia abajo, es decir, sigue siendo vertical, pero parte desde las bases hacia la cúspide, ¿no? Eso es cuando las autoridades se enteran de lo que la opinión pública está pensando o está sintiendo a través de las encuestas de opinión pública, por ejemplo. Y la otra es una forma mucho más horizontal que tiene que ver con la comunicación entre los mismos personeros del gobierno y sus distintos intermediadores, sean estos otros tipos de representantes políticos como los parlamentarios o el Poder Judicial, pero también sus asesores y sus distintas contrapartes. Respecto al flujo vertical descendente, el que yo comenté que es básicamente el más habitual que encontremos en la comunicación de gobierno. Es estratégico, pues permite que los representantes políticos influyan en el proceso político y generen cambios en nuestras actitudes y nuestras conductas, lo cual pasa necesariamente porque ellos logren exitosamente establecer la agenda de temas públicos. Acá nos detenemos un poco en una teoría que en inglés se conoce como agenda setting. Básicamente se refiere a que la agenda pública está establecida gracias a la actividad de los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas nos referimos en tiempos actuales básicamente a la televisión y a la prensa. A su vez, la discusión en los medios de comunicación se construye a partir de interacciones diarias entre periodistas y fuentes noticiosas. Muchas de estas fuentes noticiosas tienen que ser lo suficientemente relevantes e importantes para que de hecho tengan cabida en la discusión en los medios de comunicación. ¿Cuáles creen ustedes que es la fuente de información más productiva y más poderosa? Efectivamente, se trata del gobierno. Creo yo que el gobierno es la fuente más importante de información con la que cuentan los medios de comunicación, sobre todo en tiempos de crisis sanitaria. La comunicación gubernamental engloba actividades informativas de todos los organismos públicos y tiene por objetivo explicarnos y legitimar las decisiones que se están tomando. Esta comunicación tiende a ser masiva, es decir, le habla a una audiencia de corte nacional, es activa o proactiva, es decir, viene de la propia iniciativa del gobierno, el informarnos acerca de lo que está pasando, y es planificada, con más o menos detalle, pero se planifica. La reputación es lo que está más en juego cuando el gobierno se pone a la palestra de esta manera, ¿no? Y es justamente uno de los temas que vamos a tocar más hacia adelante. En tiempos de emergencia, estas actividades incluyen aquellas campañas que llaman a la ciudadanía a colaborar con ciertas políticas públicas que se están tomando. Muchos de estos planes, eso sí, como les dije, por mucho que se planeen, no necesariamente tienen que serlo. Simplemente pasa que los gobiernos tienen costumbre, y si vamos a ejemplos menos democráticos en el mundo, los gobiernos simplemente tienen el poder absoluto para hacerlo, están constantemente estableciendo la agenda.
usando el canal de información masivo solo porque sí, sin ningún medidor de efectividad que les permita saber o el retroalimentarse respecto a los resultados de sus comunicaciones. Están constantemente comunicando y bombardeando con información sin tener muy claro qué es lo que están consiguiendo con eso. Este es uno de los aspectos más problemáticos de la comunicación de gobierno. Efectivamente lo vemos más común, es más común que esto ocurra en regímenes autoritarios, pero también a las democracias puede darse algunos problemas, que es lo que vamos a revisar más adelante. También quiero aclarar que existen otros formatos fuera de lo masivo, como son las comunicaciones que se dan a nivel interpersonal de grupos limitados. También el gobierno puede ser más un informador pasivo que activo. Esto quiere decir, por ejemplo, que las personas pueden ser las que están solicitando información de forma proactiva al gobierno. Cuando el gobierno no ha hecho ningún plan aún para comunicar algo, pero la gente la ciudadanía ya se está acercando a pedir esta información. Lo más común es que esto ocurra a través de los portales de transparencia. Como les dije anteriormente, o al menos les traté de comentar, mucho de esto que he puesto hasta ahora es básicamente un modelo muy tradicional de comunicación política. Para los que preguntaban, bueno, ¿y dónde está mi teléfono celular acá? ¿Dónde juega un rol mi feed de Twitter en lo que el presentador está diciendo? Pues bueno, eso es justamente el tema que está un poco haciendo terremoto en el campo de la comunicación política, que es el efecto de Internet, el creciente avance tecnológico y cómo esto está afectando la comunicación política vertical que les acabo de describir. Básicamente han aparecido nuevas plataformas y muchas de las discusiones políticas sobre los asuntos públicos se están trasladando desde la televisión y desde la prensa hacia las redes sociales. Con ello se ha ido fragmentando la audiencia masiva, abriéndose la arena comunicativa a todo tipo de flujos en todo tipo de direcciones. En definitiva, hoy es muy común que los asuntos públicos se discutan en conversaciones formales e informales entre miembros del público, sin que haya una intermediación directa de parte de los medios de comunicación tradicionales, es decir, ya no están intermediando en ese flujo que está pasando, por ejemplo, entre yo y mi amigo en un café, ni tampoco de los personeros políticos, que no pueden controlar este proceso, esta conversación que nosotros estamos teniendo. Les voy a adelantar aquí que mucho de lo que está pasando, de lo que la oportunidad que se ha abierto, que también es una dificultad, ¿cierto? Pero veámoslo como una oportunidad, es que tenemos mayor y más creciente capacidad de fiscalizar a nuestros gobiernos a través de estas conversaciones no filtradas en las redes sociales. Ahora, es en este contexto de rápido cambio sociotecnológico que irrumpe la pandemia. No cabe duda que ha sido una crisis de gran proporción, con consecuencias en muchas dimensiones. Muchas de estas consecuencias todavía ni siquiera podemos saber hacia dónde nos van a dirigir. Por lo cual, en un contexto así, desarrollar comunicación de gobierno, con campañas que nos informan y nos persuadan de hacer caso a las medidas que se van a tomar, para así convertirnos en agentes de cambio en nuestros entornos, es algo que se vuelve muy difícil. Esto implica una audiencia nacional en momentos en que el consumo de información está de hecho muy fragmentado. Por otro lado, debemos siempre tener en cuenta que una pandemia no se comporta como otros tipos de crisis, sean estas políticas o naturales. La tasa de contagio, por ejemplo, nunca es lineal. No es que sea una línea que nosotros podamos predecir. Puede darnos muchas sorpresas. Esto es además un campo minado en términos de estrategia y planificación. Lo que se planificó un día martes puede un día jueves parecer cuento o puede envejecer muy pronto, básicamente. Ese plan se va a ir a la basura. Es relativamente esperable entonces que la comunicación de los gobiernos sea en general muy improvisada. Con esto quiero hacer el alcance de que todos los gobiernos en este minuto, salvo excepciones muy particulares que son las que voy a discutir hoy, están en cierta medida improvisando. Esto en parte porque no tenían una planificación anterior para responder a emergencias de otro tipo que les sirva o que se pueda adaptar rápidamente al nuevo contexto, pero también se debe, como les digo, a cómo se desenvuelve una pandemia en sí. Bueno, aquí es donde yo pongo fin a esta revisión de conceptos y donde me gustaría ahora pasar a la parte un poco más entretenida, ¿cierto? Que es revisar algunos casos respecto a cómo se está viviendo la actual catástrofe viral en términos comunicacional y en términos global.
Los gobiernos ante la crisis de la COVID-19, ¿no? Quiero discutir dos casos que considero emblemáticos, no solo por los resultados positivos que están dando en lo más concreto, en lo más importante, que es básicamente salvar vidas, contener los contagios y prevenir las muertes, sino que también porque van a dar muchas luces, muchas pistas que nos van a servir mejor para entender cómo o para poder evaluar de una forma mucho más fría lo que está haciendo el gobierno chileno también en estas materias. El primer caso que resalta, que ha sido muy interesante, es el de Finlandia. Teniendo a la jefa de Estado más joven del mundo, el país partió su diagnóstico comunicacional cuando todo esto comenzó, muy pronto, en cuanto se reconoció que estaban dándose una situación que podía transformarse en una pandemia, hicieron un diagnóstico comunicacional en su propio país y reconocieron que los jóvenes no leían la prensa ni veían la televisión abierta. Para ellos, con quien Marin, la jefa de Estado de Finlandia, conectaba muy bien, preparó una estrategia distinta, una estrategia específica para ellos, que consistía en difundir información factual en formato amigable a través de un total de 1.500 influencers en redes sociales. Todos estos jóvenes influencers fueron contratados a través de una consultora y subieron su categoría en medio de la pandemia como operadores clave. Es decir, que llegaron a tener el mismo rango que el personal médico del país y que los trabajadores del transporte. Así de importancia se le dio a poder contar con este fact-checking a través de las redes sociales. Relacionado con esto, porque esto es súper importante que lo recalquemos ya, Finlandia ya tenía preparado un plan de emergencia nacional décadas atrás. No se establecía qué tipo de emergencia podía ser, pero simplemente establecía algunas políticas públicas que se podían adoptar y se podían adoptar al contexto específico que se viviera cuando se viviera, ¿no? Es así como ellos planearon muy prontamente tener una estrategia que asegurara la colaboración totalmente gratuita y voluntaria del sector privado en operaciones clave. Es justamente esta política muy importante porque es la que les permitió hoy día poder contar con los servicios gratuitos de esta consultora, que fue la que reclutó a este total de 1.500 influencers voluntarios. Es decir, no se está realmente desembolsando dinero público, sino que se toma como una campaña en la que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que apoyar. Eso a nivel de solidaridad en un país tiene un valor que no puedo ni siquiera cuantificar y que es justamente lo que se necesita en momentos de crisis como los que estamos viviendo. El otro ejemplo, el otro caso que ha sido muy interesante es el de Argentina. Aquí le voy a pedir a las personas que suelen irse a la histórica rivalidad entre Chile y Argentina, que dejemos de un lado eso por un momento y miramos fríamente el caso argentino porque me parece que está siendo muy interesante, al menos en la región. Primero que todo, Argentina ha sido uno de los países más preparados para recibir la pandemia en el Cono Sur. Con el fin de diversificar al máximo los canales de comunicación, los ministerios argentinos crearon un bot en WhatsApp y en Facebook Messenger. Un bot es básicamente un programa automático, ¿cierto? Que responde a la vez que uno le hace una consulta. Responde preguntas acerca de prevención, de sintomatología de la enfermedad, así como también recoge información de todos los distintos servicios públicos y los dispone en una sola plataforma única sobre la COVID-19. El bot funciona además las 24 horas del día, incluye un sistema de notificaciones en tiempo real a través de las redes sociales y viene a responder a una necesidad que los ministerios observaron muy prontamente en Argentina, que es básicamente la alta penetración de dispositivos móviles. En la misma línea se creó también una app móvil llamada Coronavirus, que en nuestros celulares permite a la gente no solamente autotestearse, sino que, es decir, como obtener una lista de todos los síntomas bien específicos que se dan con respecto a esta enfermedad para poder reconocerlos y poder tener una idea de lo que uno está viviendo, ¿no? Sino que también informarse en tiempo real de las medidas que está tomando el gobierno respecto a la pandemia. Es decir, las medidas que se están adoptando por las autoridades para que no haya ningún espacio para la confusión. Si la plataforma, si la app te está diciendo que el gobierno decidió, por ejemplo, poner una medida de confinamiento en cierta área de la ciudad, la app te lo va a informar. Esta app logró en su primer día tener más de 500.000 usuarios registrándose y testeándose en línea. Ambas soluciones
no solo han permitido tener una llegada a los públicos más jóvenes, a los públicos que viven en un mundo digital, sino que además ayuda a detener rumores y fake news, porque como les dije, centraliza toda la información en una sola plataforma. En segundo lugar, igual que con el caso de Finlandia, es súper importante que tengamos en cuenta los antecedentes de esto. ¿Había un plan piloto antes? ¿Qué es lo que se estaba haciendo anteriormente a la llegada de la pandemia que permitió que se desarrollaran estos bots y estas aplicaciones tan rápidamente? Básicamente, Argentina ya contaba con una política comunicacional que fue establecida para lidiar con la emergencia de la gripe AH1N1, que hoy se usa como base, como antecedente, obviamente adaptándose al nuevo contexto, pero para ver cómo se puede empezar, ¿no? No se está empezando desde cero, sino que parte de la fórmula de la ecuación ya estaba escrita en la pizarra. Esta política fue publicada por las autoridades de gobierno de Entre Ríos, una gobernación específica del Estado Federal de Argentina, y está disponible para todos en línea. Establece que su objetivo es movilizar a la ciudadanía para que cooperen con las medidas adoptadas para prevenir el avance de la enfermedad, logrando a la par que se identifique a las autoridades de salud, y solamente a las autoridades de salud del país, como la única fuente confiable de información. Esto precisamente porque reconoce como riesgo la incertidumbre respecto de la gestión pública cuando se producen informaciones extraoficiales o contrainformaciones que se dan, ¿no? Que son las que más abundan en tiempos de redes sociales. Permítanme ahora, aquí si lo pueden ver en pantalla, les estoy compartiendo un fragmento de este reporte, de este documento. Pueden así ustedes ver el nivel de sistematización que tiene a través de columnas y a través de planes de acción. El documento busca servir de guía para que los medios de comunicación sean aliados en su función informativa y llama a evitar dos comportamientos que son muy peligrosos, sobre todo cuando vienen de un gobierno, como son el negacionismo. Recordemos lo que está pasando en Brasil, cuando un presidente, cuando los líderes de tu país están negando la gravedad de la situación, y para también prevenir el triunfalismo anticipado, que es básicamente lo que está pasando en Estados Unidos, y como comentó Alberto Pedro al comienzo, Alemania está reconociendo muy prontamente ya que hubo un poco de triunfalismo anticipado. Esperemos que eso no pase en Chile, y es parte de, de la clínica que vamos a estudiar respecto al caso chileno. Pero es interesante que el documento argentino ya prevenía sobre estas posibles situaciones con una gripe que se dio décadas atrás. Finalmente, dispone la apertura de canales de retroalimentación de la estrategia, con el fin de reorientar los planes, reorientar lo que se está haciendo a medida que se recibe feedback de la gente y de los medios de comunicación, por ejemplo. Pues bueno, habiendo ya repasado dos casos que son súper interesantes, nos toca ahora discutir la razón por la que todos estamos acá, ¿no? Que es lo que pasa en Chile. Es otro caso que sin duda es muy interesante, en cierta manera puede ser también controversial, y la idea es que nosotros, desde una mirada un poco más fría, establezcamos los patrones que se están dando y cómo también mejorarlos. La idea aquí es que podamos discutir planes de mejora de la estrategia de comunicación del gobierno. Sumado a los desafíos propios del avance sociotecnológico, que ya de por sí están complejizando mucho el cómo comunicarse en tiempos de pandemia, viene en Chile algo que es no único, está pasando en otras partes del mundo, pero sí propio del proceso político chileno, que es la crisis social que ha tenido al país dividido y al país golpeado desde mediados de octubre del año pasado. Uno de los efectos más duros de esta crisis social ha sido la evidente pérdida de legitimidad y liderazgo del actual gobierno de Sebastián Piñera. Con algunos ministros que están mucho mejor evaluados que otros, ciertamente el equipo de más alto rango está un poco con menos capital político del que quisiera recibiendo esta pandemia. Ahora, yendo a lo estrictamente comunicacional, quiero partir con un diagnóstico general del problema que yo siento que existe en Chile. Aquí ya se pone mucho más personal mi presentación, y luego voy a entrar en detalles en cada uno de estos aspectos. Pero lo que quiero hacer con este diagnóstico es básicamente que ustedes ya en la siguiente diapositiva tengan toda la información, todo el mapa de básicamente lo que está ocurriendo y cómo se puede mejorar la comunicación de gobierno chileno. Aquí tienen el diagnóstico. Básicamente, mi argumento es que el gobierno chileno ha mantenido un modelo muy tradicional de comunicación política. Recuerden que cuando revisamos los conceptos yo les establecí que un patrón vertical y masivo de comunicación de gobierno suele ser lo más tradicional, lo más común a hacer.
Tenemos a los personeros de alto rango del gobierno tomándose las vocerías, priorizando siempre los medios más masivos, es decir, la prensa y la televisión, para hacer estas intervenciones, y usando estrategias de ruedas de prensa, comunicados de prensa diarios. Es decir, día a día tenemos al gobierno informándonos a través de un canal oficial. Al respecto, creo que en primer lugar, este modelo no ha logrado llegar a los segmentos más jóvenes de nuestra sociedad, quienes consumen información principalmente a través de las redes sociales y de las aplicaciones móviles. Es decir, se está descuidando un segmento importante de la población. En segundo lugar, me parece que el modelo ha sobreexpuesto, a veces innecesariamente, a las autoridades en pantalla, fatigando a las audiencias y que ya venían un poco desencantadas, ¿no?, desde octubre del 2019, y favoreciendo así que se den, que las redes sociales en el fondo, e incluso los medios alternativos de Internet, se transformen en una arena de críticas, de memes, de fake news, que solo contribuyen a la desinformación y al pánico generalizado en una situación en que no nos podemos dar el lujo de estar viviendo ni desinformación ni pánico, porque las vidas están en juego. La sociedad chilena suele requerir de un liderazgo fuerte. Históricamente, y acá me pueden ayudar los colegas sociólogos, pero históricamente la sociedad chilena ha requerido de liderazgos fuertes y sobre todo legítimos para afrontar crisis de gran magnitud como la que atravesamos hoy. Por esta razón, yo creo que se hace imperioso que el gobierno mejore la efectividad y credibilidad de sus campañas en momentos de crisis sanitaria, es decir, que tenga a toda la gente a bordo de las medidas que está tomando. Para lo cual mi argumento es básicamente que, uno, se diversifique el modelo de comunicación, se diversifiquen las vocerías. Dos, que se invierta en más tecnología, que se usen realmente las nuevas tecnologías. Y tres, que se disminuyan las apariciones en prensa de las figuras más fatigadas en los medios tradicionales. El gobierno ha insistido, desde que se dieron los primeros brotes de COVID-19 en Chile, en un formato de ruedas y comunicados de prensa, apelando a una audiencia masiva. Pero la comunicación tradicional parece estar siendo más un problema o un obstáculo que una oportunidad para el actual gobierno, debido a la crisis política que ya enfrentaba anteriormente. Las personas, especialmente aquellos de segmentos de la población más jóvenes, nacieron en un ambiente digital, prefieren compartirse información entre ellos y confiar más en sus contactos en las redes sociales que en contactos que no conocen, con gente que está en medios que no consumen. Recordemos que así lo reconocieron muy prontamente tanto Finlandia como Argentina para diseñar sus propios planes comunicacionales. Identificaron que los jóvenes no estaban consumiendo ciertos medios. Los jóvenes son por lo demás los que más necesitan ser socializados en una crisis como la que estamos viviendo. Son los que más necesitan comprender que las medidas que se están tomando con la campaña sanitaria son importantes y van a salvar vidas. Primero, porque jóvenes tienden a vivir la enfermedad sin mayores complicaciones, en muchos casos de forma asintomática. Y segundo, porque tienden a moverse más por la ciudad. Por ende, son los factores de mayor riesgo en el sentido de contagio. Como los jóvenes no se exponen realmente a los diarios dominicales, a las entrevistas que el presidente está dando en el Mercurio del domingo, ni a los matinales de TV donde se están constantemente invitando a distintos personeros del gobierno a discutir las medidas que se van a implementar, se requiere entonces otro tipo de estrategia, una más bien personalizada, lo que en inglés, en el campo de comunicación, se conoce como tailoring. En cuanto a la digitalización, existen, por cierto, algunos avances, es decir, el gobierno no ha ignorado totalmente la existencia de las redes sociales. Algunas autoridades, de hecho, se han vuelto muy asiduas al uso de Twitter y de streaming para darnos su opinión sobre ciertos aspectos de la crisis sanitaria, para convencernos de que ciertas medidas son importantes. Sin embargo, no se ha logrado mover a una digitalización que sea más compleja. El gobierno parece no solamente estar descuidando ciertos públicos al no utilizar ciertas tecnologías. Twitter es una de ellas, pero tampoco es que los más jóvenes estén en Twitter en este momento. También hay otras escalas de información, escalas que no son necesariamente la masiva. Por ejemplo, el bot de WhatsApp que se ha creado en el caso de Argentina apunta a la comunicación interpersonal. Otra escala, una escala que es privada entre yo como consumidor de información y el gobierno que me está entregando esta información unificada y centralizada. Esa información, ese canal se está descuidando en este minuto. Y a mí me parece muy relevante que se discuta cómo abordar una estrategia en este sentido.
Si bien estoy aquí promoviendo que el gobierno recanalice sus mensajes y campañas a través de redes sociales, de aplicaciones móviles, moverse en este plano no viene exento de desafíos y cuidados. Las redes sociales no son la panacea en tiempos de crisis, ya que en un escenario volátil, donde es difícil tener control de las variables, por ejemplo, cómo se va a comportar el virus, o cómo se van a dar las conversaciones de las personas en las redes sociales pueden transformarse en tu peor enemigo si no están bien manejadas. Las decisiones políticas a las que algunos se exponen en la prensa y la televisión son crudamente fiscalizadas por la ciudadanía en las redes sociales, incrementando las chances de que se produzcan y viralicen fake news, o noticias falsas, trolling, memes. Por su parte, estas prácticas suelen conducir a una sensación de desinformación y de pánico en la población, que son, como sabemos, conductas bastante peligrosas en tiempos de alta mortandad. En escenarios como estos, con una legitimidad baja como saldo de la crisis social que ya veníamos viviendo antes de la pandemia, las autoridades no pueden dar espacio a vacíos informativos. Es decir, eso no puede ocurrir. No se puede dar este flanco fácil en el fondo que aplane el terreno para las fake news. La comunicación de gobierno debe ser coordinada, única, precisa, para reducir los ruidos, pero también para reducir al máximo la posibilidad de dobles interpretaciones. Hasta ahora ha habido en efecto casos de comunicación descoordinada y errática por parte del gobierno. Esto ha sido además tema de mucho debate en los medios online y en Twitter por parte no solamente de la ciudadanía, sino que de los expertos. Les puedo dejar aquí un ejemplo de una columna que no salió hace mucho tiempo atrás, en que duramente se critica las campañas de gobierno, en el fondo tratándolas como que es más un ensayo que algo que venía planificado. Por otro lado, tenemos los tweets de los líderes de opinión. Siempre es una buena práctica, independiente de que los tweets sean públicos, siempre es una buena práctica mantener esto anonimizado, a pesar de que son gente que probablemente todos ustedes conocen. Estos tweets son de líderes de opinión conocidos, pero preferí mantener los nombres anónimos por respeto y porque no saben que en el fondo voy a utilizar estos ejemplos en esta presentación. Pero sí es importante para que ustedes puedan darse una idea de cómo se está discutiendo en las redes sociales, en las conversaciones que no son controladas por el gobierno, una fuerte fiscalización de lo que el gobierno está haciendo en términos comunicacionales. ¿Se entiende la idea, no? Las encuestas han demostrado que más del 60% de los chilenos confía poco o nada en la información entregada por el Ministerio de Salud. El caso más citado ha sido el del ministro Mañalich, que, por si bien recuerdan, cuando anunció las primeras cuarentenas en la región metropolitana, las anunció sin detallar en la misma conferencia, en la misma oportunidad, lo que implicaba esta medida. Eso llevó inmediatamente a una explosión en las redes sociales que ni se imaginan. Es decir, las redes sociales explotaron con críticas a que cómo era posible que se llamara cuarentena, a que todos nos teníamos que confinar, sin explicarnos en qué consistía la cuarentena. Acto seguido, mucha gente corrió en estampida a los supermercados para abastecerse, exponiéndose en forma masiva a un posible contagio. La medida tampoco se comunicó de forma interpersonal, es decir, no masiva, sino que de una forma más privada a los alcaldes, de modo que ellos supieran anticipadamente que esto se iba a hacer. Otro error importante, como digo, el gobierno está tendiendo a descuidar otros niveles de información que son más acotados. La coordinación a la que yo y otros expertos nos estamos refiriendo dice relación con hacer un análisis preventivo para entender los factores profundos detrás de la contrainformación. Es decir, yo como personero de gobierno me pregunto, ¿hay contrainformación en las redes sociales? ¿Qué está pasando? En efecto, las crisis en redes sociales no nacen realmente allí. Surgen en el escenario fuera, en lo que llamamos el mundo real, y tienden de nuevo a desembocar en canales digitales donde se viralizan. Por eso es siempre importante que el gobierno, el esquema comunicacional de gobierno, haya un área que se dedique al monitoreo preventivo. También debe hacerse un fact-checking continuo, proactivo, e instar a los medios de comunicación tradicionales a que se hagan cargo de desmantelar fake news, es decir, que sean un aporte más que un enemigo en tiempos de unidad nacional. Finalmente, y acá nos vamos al tercer y último tema que quiero tratar hoy en esta charla, es importante no sobreexponerse durante la crisis de credibilidad. Si tú como gobierno estás enfrentando una crisis de fake news, o de teorías conspirativas, o de trolling en Internet, no es oportuno que tú salgas en cada conferencia de prensa a simplemente
tratar a esta gente como que está mintiendo, como que está atornillando al revés, etc. Eso primero es sobreexponerse, es darle importancia y inflar la importancia a gente que ni siquiera quizás había enterado que se estaba dando esta crítica en las redes sociales. Entonces tú les estás haciendo saber que está siendo criticado. Y finalmente, porque en muchos casos la respuesta viene desde la emocionalidad. Y cuando las autoridades con baja legitimidad reaccionan con emocionalidad ante una audiencia masiva, solamente incrementa el ritmo de este ciclo de críticas y este ciclo de trolling. Es decir, imagínense que un ministro reacciona de forma enojada frente a lo que está pasando en Internet, la respuesta, la repercusión de eso en Internet va a ser aún el doble. Así que, en el fondo, el llamado es a no sobreexponer a las autoridades en tiempos como estos. Es así como cierro entonces con un último tema mi presentación. Se trata de la fatiga comunicacional del gobierno, que es algo particularmente problemático cuando ya, como decía antes, se sufre de cierta fatiga política. Como es fácil deducir, la legitimidad de un gobierno conduce a un escenario comunicacional dado. Este escenario comunicacional va a ser óptimo si la legitimidad es alta. Si la aprobación, por ejemplo, del presidente es alta, gran parte del trabajo comunicacional ya está hecho. La gente va a escuchar automáticamente al presidente, va a hacerle caso, no va a criticarlo y va a pensar que se vive un momento de solidaridad y unidad nacional. Esto es justamente lo que se ha tomado muy desafiante para el actual gobierno chileno. En plena crisis, el equipo de comunicaciones de presidencia, obviamente sabiendo esto, buscó darle a Piñera un carácter republicano, para que él como líder diera más confianza a la población en un ambiente de temor. Es muy pronto para saber si el objetivo original se ha alcanzado o no. Estamos en pleno desenvolvimiento de esta crisis, por lo cual no sabemos si esta nueva estrategia de comunicación está dando resultados. Pero lo que sí es evidente es que la crítica ha llevado a sobreexponer al presidente mediáticamente y genera una suerte de fatiga comunicacional de su figura. Aquí puedo mostrarles que se hizo un intento posterior, una segunda campaña, cuando se dieron cuenta que se le estaba dando demasiado protagonismo solamente a la figura del presidente, se hizo una nueva inversión en una nueva estrategia de comunicación que optó por utilizar vocerías rotativas. Ahí es cuando nosotros hace un par de semanas atrás ya comenzamos a ver a Daza y a otros personeros de políticos junto con el ministro de Salud. Es decir, se le baja un nivel el rango a los que pueden ser voceros oficiales del gobierno. Esto, a mi juicio, es súper bueno en términos de señal, pero ha tendido a sobreexponer ahora a otros altos mandos, porque a pesar de que baja un poco el nivel de rango, sigue estando muy alto para lo que nosotros podíamos desear. Además, la operación en sí, dado que costó dinero, ha sido duramente criticada. Tenemos que recordar que los ojos críticos están puestos encima, están sobre el gobierno, esperando que cometa el más mínimo error o el pequeño vacío informativo para ir y atacar, como ya venía siendo la tónica desde la crisis social. Pretender que un virus iba a borrar esa situación era un poco apresurado, un poco triunfalista. Había que tener en cuenta que los prisioneros políticos están siendo juzgados por cualquier cosa que hagan. Entonces es mejor mantenerse en un perfil un poco más tras bambalinas, ¿no? Del control de lo que estamos hablando. En definitiva, sea con un plano o con el otro, el presidente Piñera ha sobreexpuesto los medios. Ha aparecido de forma oficial en la televisión, sea esto como un discurso oficial o como una conferencia de prensa, un total de 17 veces desde que se dieron los primeros casos de COVID-19 en el país. Ello sin contar todas las entrevistas que ha dado los diarios, sobre todo los diarios dominicales, y sus tweets. Podemos ver en este gráfico, el que les estoy compartiendo aquí en pantalla, que en comparación, el presidente de Francia solo ha hablado a su gente 3 veces durante el mismo periodo. Lo enfatizo, solamente Macron ha hablado 3 veces en el mismo periodo en el que Piñera ha hablado 17 veces. Por su parte, el presidente de Italia ha dado 5 de estos discursos públicos en el mismo periodo. Tenemos que tener en cuenta que el presidente de Italia recibió una crisis sin magnitud, es decir, no puede compararse en términos de gravedad con lo que está pasando actualmente en Chile. La crisis en Italia ha sido devastadora, requería un presidente activo que se muestre en cadena nacional y que trate de controlar a su población y mantener el orden.
Algo similar ocurre también, debo decirlo, con el ministro Mañalich, que ha sido la segunda figura más expuesta después del presidente Piñera. Además de otros ministros, ministras y secretarios que, como les digo, mantienen un poco el alto rango del equipo de gobierno. De este modo, no solo el presidente es el locutor que más está expuesto, sino que además no hay mucha claridad sobre las jerarquías de la información. A veces nos hemos enterado de medidas cruciales para nuestras vidas, a través de una entrevista, por ejemplo, o a través de una cuña en la prensa. Y otras veces se han dado cadenas nacionales muy largas desde Palacio, en que se ha redundado en ciertos temas y que no se ha anunciado ninguna medida, o sea, simplemente reiterado medidas que nosotros ya habíamos tenido confirmadas antes durante ese día por autoridades de menor rango. ¿Cuál es mi argumento aquí? Que la sobreexposición y consiguiente fatiga comunicacional en un ambiente adverso como en el que vivimos está justamente abriendo flancos a la crítica. Sean fake news, sean teorías conspirativas, aquí les estoy dando unos ejemplos, ¿cierto? Y lo que es más dañino de todos, una audiencia fiscalizadora enorme que está esperando siempre el siguiente error. Muchos de estos errores además son prevenibles. En efecto, podrían evitarse si el gobierno no quisiera el protagonismo absoluto en esta crisis. Y si se abriera también a compartir el escenario con otros actores de peso que no necesariamente sean del gobierno central. Aquí es donde yo quiero ir a un punto súper importante, que es básicamente cómo mejorar esto, ¿no? Entre las medidas que podrían tomarse para reforzar el liderazgo comunicacional del gobierno en materia de COVID-19, se requiere levantar una plataforma centralizada con un grupo limitado pero diverso de vocerías autorizadas. En ese sentido, la diversificación no solo corre para los canales y tecnologías con el fin de llegar a todos los públicos, es decir, lo que conocemos en el campo de comunicación como el medio, sino que también, como lo mencioné ya antes, en el sentido del emisor. No diversificamos solamente las tecnologías que estamos usando porque queremos llegar a una audiencia fragmentada, sino que nosotros mismos como emisor también nos fragmentamos y nos adecuamos a estos distintos canales y a estos distintos públicos. Diversificar las vocerías, más allá de los altos mandos de siempre, permitiría darles un descanso a las figuras que están fatigadas, renovar su energía. Lo importante en esta estrategia es que, a pesar de tal nivel de fragmentación del portavoz de gobierno, el mensaje sea siempre, y ojo, esto es súper importante, que el mensaje se mantenga siempre consistente a lo largo de toda esta cadena de vocerías que se han diversificado. Pues bueno, con esto yo empiezo a darle como por finalizada mi intervención. Me gustaría sí hacer un último alcance. Voy a parar de compartir mi pantalla y aparecer entero. Básicamente quiero reflexionar con algo que ha pasado en el último tiempo respecto al colegio médico. Hace casi un mes atrás teníamos al colegio médico en una trinchera comunicacional contra el gobierno, que comenzó por su parte a hacer sus propias labores alternativas de información para tener a la ciudadanía bien comunicada respecto de la pandemia. Mucho de esto tuvo un precio muy alto en la centralización de la información. Y solo pudo superarse cuando finalmente estos dos actores, el Colmed y el gobierno, decidieron reunirse y los comenzamos a ver en pantalla en conferencias de prensa unificadas, ¿cierto? Parecían ser un panel de vocería integrado. Hoy, ante las progresivas relajaciones de las medidas de confinamiento y de distancia social que estamos viendo, vemos que el conflicto entre el gobierno y el Colmed vuelve de a poco a tomar la palestra, vuelve de nuevo a ser el centro. Nosotros los ciudadanos somos los que más nos vamos a ver beneficiados desde que tengamos una plataforma única y oficial de información, que se expanda hacia los lados, que incluya, por ejemplo, al Colmed de forma eficiente y eficaz, como punto de distribución de mensajes de campaña de gobierno. Entiendo aquí que no estamos preparados, como otros países desarrollados, para tener una tropa de influencers en Internet. Pero tal vez sí podemos dar un paso y atrevernos a tener actores no gubernamentales y rostros, tales como las celebridades, por ejemplo, adheridos a las campañas de gobierno. Esto nos tendría a todos más tranquilos y ciertos de que las cosas se están haciendo bien. Conflictos como estos son los que más tienen que evitarse, conflictos como el de Colmed y el gobierno. Si queremos que una continuación de gobierno parezca fluida, parezca continua, precisa, oportuna y que finalmente haga su trabajo, que es salvar vidas. Gracias a todos por su atención. Espero que mi presentación haya sido interesante y dejo ahora el foro abierto para sus preguntas y comentarios. Y así vamos a ir un poco redondeando la reflexión final a la medida que recibo su retroalimentación. Gracias. Bien, muchas gracias, David.
Gracias por tu presentación. La verdad se agradece una presentación, una opinión respecto a las comunicaciones desde la racionalidad y no tantos comentarios que hemos escuchado en el último tiempo que vienen más de la guata, ¿no? Comentarios en redes Ujú. sociales y eso sobre la estrategia del gobierno. Algunas preguntas que han hecho algunas personas que están aquí hoy. eh, Hay, quizás la que más se ha repetido y la que más te quieren hacer es ¿cuál es tu evaluación respecto a esta pugna que hay entre municipios y gobierno? ¿Cuál ha sido la estrategia de comunicación de parte de los municipios? ¿Está Ujú. bien? ¿Cómo abordarla? Etcétera. Perfecto. Bueno, de hecho yo tenía un poco más de material preparado que no lo incluí por tiempo, pero esto me da la oportunidad de mencionarlo. Eh, yo también tenía una batería de casos que han sido erróneos en otros países. Uno de ellos es el caso de Italia. No podemos, obviamente, achacarle todo el problema que están teniendo con el nivel de contagio y mortandad a lo comunicacional. Eso, es decir, hay otros temas que cada vez son mucho más relacionados con la salud pública, pero sí hay cosas que se podrían haber prevenido. Una de esas es justamente la descoordinación que hubo entre lo que el gobierno central quería hacer y lo que los gobiernos regionales y autoridades locales empezaron a hacer en términos de llamados a la población. Eso es justamente algo que tenemos que prevenir, que ya tenemos el ejemplo ya en el pasado de cómo resultó y que esa descoordinación tiene un precio, un costo que puede ser muy alto para nosotros. Por eso, en mi opinión personal, yo creo que, como mi argumento acá es que extendamos, ¿cierto?, la vocería oficial, que siga siendo la oficial, pero que incorpore más actores. Lo ideal es que los municipios jueguen un rol súper clave en alinearse con esta campaña. Eso pasa por voluntades de ambos lados, o sea, la voluntad de los municipios de querer efectivamente no hacer, a pesar, cualquiera sea su lado político, ¿cierto?, de no estar en tiempos de permanente campaña presidencial, por ejemplo, que se da en algunos municipios muy claramente, dejar eso de lado, eso es un momento, no es un momento para hacer esto, y ponerse en el fondo, adecuarse al contexto y ponerse, arremangarse las manos para ir a conversar con el gobierno. Pero por otro lado, el gobierno también tiene que abrir ese canal, tiene también que haber hecho en algún momento una reunión con todas las autoridades clave, sean desde lo que es las gobernaciones regionales, las intendencias, ¿cierto? Y los municipios en una tabla redonda para que se pudiera discutir cuál iba a ser el paso a seguir. Eso todavía estamos a tiempo de hacerlo, creo que es súper valioso que se tome en consideración y podría ayudarnos a mejorar esta coordinación. Perfecto. Después, tú mencionaste de pasada que esta crisis, la de la pandemia, era diferente a otras crisis. Entonces ahí inmediatamente hubo dos preguntas muy interesantes que Ujú. decían, claro, ¿cómo evaluar a un presidente que, así a grandes rasgos, supo abordar crisis como, no sé, la del terremoto del 2010, el rescate de los mineros, que son crisis que son de nivel nacional? Claro. ¿Cuál es la diferencia quizás, porque quizás se está aplicando el mismo modelo de control en esta Ujú. crisis, digamos, y es una crisis que tú mismo dices que es distinta? ¿Por qué es Ujú. distinta y cómo comunicacionalmente se comunica, valga la redundancia, distinto un terremoto que una pandemia como esta? Perfecto. Pongamos el ejemplo de los mineros primero. El ejemplo de los mineros es súper claro en el sentido de que es una crisis que ocurre una vez. Ocurre una vez, se caen las piedras, la gente queda atrapada en la mina y no hay otro objetivo que salvar a esas personas. El objetivo es uno solo, es súper sencillo y está en el norte. El gobierno tiene que básicamente arremangarse de camisa, ponerse a trabajar con equipos técnicos y equipos científicos para lograr el rescate de los mineros. Mientras tanto, se comunica paso a paso lo que se está haciendo, la tecnología que se está invirtiendo, que no se están dejando estas vidas atrás, que se está apoyando psicológicamente a las familias. Es un esfuerzo que es mucho más controlado. Una pandemia no es algo que ocurre una sola vez. Así como estamos viviendo actualmente una línea progresiva, pero controlada, de incremento de contagios, esto en cualquier minuto puede explotar. Puede explotar para abajo también. Puede ser que nosotros veamos que el pic de la enfermedad está bajando, nos confiemos de eso y vivamos una etapa de triunfalismo. La gente se sienta más suelta de salir a la calle, de que esto ya se terminó, y ya ha pasado en otros países, como Japón actualmente, nuevamente la enfermedad repunta. Tiene un comportamiento súper errático.
Pero también tengo que decir que el modelo de comunicación, a pesar de que haya funcionado en crisis anteriores como el terremoto, que nuevamente se parece mucho a la crisis de los mineros porque se dio una sola vez, es un solo movimiento fuerte de tierra, y lo que viene después es reconstruir. Como decía antes, es un objetivo claro en el norte. El objetivo claro en el norte es súper difuso con una pandemia. Un día puede ser controlar la enfermedad, el otro día puede ser contar con más insumos médicos para poder paliar, para poder tener a la gente sobreviviendo en los hospitales. Tercer día pueden ser cosas que pasan por los lados también, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el teletrabajo? ¿Qué vamos a hacer con las pymes? ¿Qué vamos a hacer con los aeropuertos? ¿Vamos a tener un control sanitario o no? Son millones de medidas que se están tomando al mismo tiempo, que cada cartera específica del gobierno tiene que hacerse cargo. Si no hay una centralización y una coordinación general ahí, es muy difícil que no se generen estos flancos que yo les llamo para que la gente comience a fiscalizar de manera muy dura lo que se está haciendo. Entonces, por un lado, para ordenar un poco el panorama, sería que el objetivo es menos claro, que no es solo uno además, sino que son varios. Y por otro lado, la respuesta del gobierno tiene que ser súper centralizada, que es algo que es difícil de conseguir en tiempos de baja legitimidad como lo que se está viviendo ahora. Perfecto. Recordemos también, y quiero hacer un alcance ahí, ¿Sí? que Piñera recibió al país con el terremoto, pero siempre cuando un gobierno recibe con alta aprobación, votos, un país, obviamente la gente está expectante de que se hagan las cosas bien. No está esperando constantemente que se hagan las cosas mal, que es el midterm, como le decimos en inglés, ¿cierto? El punto medio que está viviendo este gobierno actualmente. Perfecto. Otros participantes quieren saber tu opinión sobre la estrategia del gobierno de crear mesas técnicas, mesas políticas. Uh-huh. Si te parece bien esa estrategia. Me parece bien siempre y cuando sean deliberativas. Es decir, que efectivamente, por ejemplo, lo que hablo de la sobreexposición, ojalá no le demos tanta bulla a la mesa técnica. Constituyamos la mesa, reunámonos y definamos patrones, un lineamiento general que sirva para todos los actores para que no estemos remando al revés, como se dice, ¿no? Entonces, para mí es importante que se den esas mesas técnicas. Sé que para mucha gente que es más pro gobierno, esto va a sonar mucho como lo que se hacía en el gobierno anterior. Eh, y entiendo también que se quiera dar un sello comunicacional distinto a cada administración distinta, ¿no? Pero creo que por lo mismo, tratar de bajarle un poco lo comunicacional a la mesa, pero sí realizarla y sí coordinarse es súper importante. O sea, no podemos darnos el lujo de no estar coordinando en este minuto en todos los estamentos y todos los niveles la respuesta comunicacional que se quiere dar a la pandemia. Así que me parece que las mesas son bienvenidas mientras funcionen. Perfecto. Inevitablemente, mientras hablabas, algunos comentaron los comentarios de algunos ministros, bueno, puntualmente de un Uh-huh, ministro, respecto al rol que ha jugado la prensa en esta crisis. uh-huh. ¿Cuál es más que la evaluación de cómo lo ha hecho la prensa, o que quizás también la puedes dar si quieres, cuál es el rol que tiene que jugar la prensa? Claro, esto ya no es comunicación política necesariamente, pero ¿cuál es el rol que tiene que jugar la prensa en todo esto? Bueno, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos caso a la planificación general que hizo Argentina para poder lidiar con el caso de la gripe AH1N1, ellos establecieron un objetivo súper claro y esto es un plan estratégico, lo cual quiere decir que hay un objetivo, una actividad a realizar para cumplir ese objetivo y un canal de retroalimentación posterior. Uno de los objetivos clave era tener a la prensa súper alineada, es decir, que fueran no tornillos que están siendo atornillados al revés, sino que a favor del gobierno. La idea de eso es generar una sensación de solidaridad y de unidad nacional, que es justamente lo que falta en este minuto. Mucho se ha dicho también en las redes sociales de que las críticas, los trolls, no son un aporte en este minuto, porque hay vidas que están en juego. Entonces, en vez de estar constantemente criticando lo que se está haciendo, hay que entender primero, como dije al comienzo, que mucho de esto, por cómo es el virus, se improvisa, de modo que no hay mucho rango, mucho campo de acción ahí. Pero segundo, que efectivamente dañan este nivel de solidaridad a nivel nacional. Entonces, los medios de comunicación juegan un rol clave a mi parecer, en el sentido de que tienen que estar constantemente recordando las medidas que se han tomado,
hacer entrevistas que sean valiosas para entender por qué se están tomando estas medidas, por qué son importantes, dar ejemplos de otros países para que nosotros entendamos qué ha salido mal, de modo de convertir el debate en algo más racional. Tratar de bajar esa emocionalidad que, como tú bien decías, está muy presente, ¿no? Porque con la emocionalidad lo primero que se activa es el pánico, ¿cierto? El pánico a salir a comprar al supermercado, el pánico en definitiva a exponerse más y cometer tonterías. Entonces, para poder evitar eso, para mí es súper importante el rol que juegan los medios de comunicación como entes educadores. Más allá de que estén fiscalizando, la fiscalización ya se va a dar sí o sí en las redes sociales. Eso nadie lo puede controlar, pero sí podemos tener a los medios como aliados en términos de educación y en términos de campaña. Perfecto. Otra pregunta que se hizo durante tu sesión es, Ujú, ¿crees tú que acá en Chile funcionaría una estrategia como la finlandesa de influenciadores que tú comentabas? ujú, Siendo que, de hecho, tú al final lo indicas, que quizás una campaña que incluyese a celebridades, etcétera. Claro, pero se hacía la acotación en el chat de, claro, ¿qué pasa con esa inmensa cantidad de... A ver, es un impedimento que la inmensa cantidad de influenciadores y celebridades que estuvieron a favor, por ejemplo, de las manifestaciones de octubre, a partir de octubre, ujú, ujú. es un impedimento para participar en un tipo de campaña de control de la pandemia? Eso es justamente el tema que a mí me parece súper interesante. No debería, ¿no? No debería ser que las celebridades toman un rol, o sea, ese rol lo toman inevitablemente, pero que me gustaría que hubiese más responsabilidad en el rol que juegan. Primero, que esa mencionalidad con la que tanto se criticaba al gobierno al comienzo puede ser válido o no, pero no se condice con los tiempos actuales. Seguir en esa trinchera en un momento que tú te sabes líder de opinión y sabes que tienes influencia sobre la gente es súper preciado, es un capital que no se puede perder. La gente más joven, la gente que tiene incluso menos de 18 años, no le está haciendo caso a lo que diga el ministro en la tele. De verdad que no. Eso no pasa. Le está haciendo caso a los líderes de opinión, que hoy les llamamos influencers, ¿no? Que están en las redes sociales y que están siguiendo haciendo su vida, ¿no? Porque esta comunicación no es directa. El formato de ahora no es como lo conocemos. No es decir, como yo que lo estoy haciendo ahora, sentarme y decirles: hola audiencia, yo les vengo a hablar de esta presentación y este es mi tema, mi objetivo y mi propuesta. Ya no funciona así. Están hablando cualquier cosa, tienen el streaming encendido todo el día y entre medio van a estar tirando estos mensajes. O incluso van a tener banners de advertisement para poder recordarle a la gente: recuerden no salir, hashtag quédense en la casa. Eso tiene, aunque no lo creamos y aunque al parecer se está desmereciendo, tiene un impacto súper importante en ciertos segmentos. Entonces me parece, como digo, que las celebridades tendrían que, en el fondo, adaptarse a este nuevo entorno, tratar de bajar esta visceralidad y entender que esto no tiene color político en el minuto porque estamos hablando de salvar vidas. Perfecto. La crítica se puede dar, siempre se puede, o sea, no estoy diciendo que haya que censurarse, no estoy diciendo que haya que impedir la fiscalización, pero como tú bien decías, sí, que ojalá fuera más racional, que ojalá fuera además con una propuesta de por medio. Perfecto. Bien, ahora quisiera hacer un pequeño, no sé si llamarlo experimento, pero todos los que están, los 143 que siguen conectados, hay un Ujú. botón de levantar la mano, por si alguien quisiese tomar la palabra, porque se está dando un diálogo muy bueno en el chat, pero claro, mientras le hago las preguntas a David no Claro, alcanzo. yo no lo veo. Claro. Entonces, si alguien quisiese, entre comillas, levantar la mano para generar un cierto diálogo. Mientras tanto, David, leía en el chat que hay algunos funcionarios públicos que nos están escuchando Ujú. y están muy interesados en cómo esto de convocar a la juventud. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para, desde lo público, convocar a Ya. una juventud que está desencantada, que no tiene acceso a los medios tradicionales, Ujú. etcétera? ¿Qué se podría hacer? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil. Sí. Primero porque la verdad es que yo tampoco tengo las herramientas para comprender cómo funcionaría, por ejemplo, una campaña de influencers. No lo sé. Tengo la impresión, y esto es hipotético, de que si lanzáramos en este minuto una campaña no sé, 3.000 influencers en Internet,
con la actividad de los bots, que ya existen, tanto por el apruebo o por el rechazo en este minuto en Internet, que son unas luchas encarnizadas, no va a funcionar. Tengo claro que va a haber mucho ruido en cómo se va a dar esa situación, más que nada porque hay mucha actividad de cuentas falsas, hay mucha actividad anónima que se esconden detrás de cuentas que no existen realmente sin nombre ni apellido, y se comienzan a tirar videos que no son reales o eran de tiempos anteriores, ¿cierto? Muchas críticas. Entonces me da la impresión de que una campaña así no funcionaría. Puedo estar equivocado, a eso voy con que es una pregunta difícil. La única forma, al final, en definitiva, es intentarlo. Pero también yo hice mucho hincapié en que lamentablemente, y no quiero decir que es muy tarde, pero sí hay que tener mucho cuidado con la sobreexposición, porque el gobierno, como ha perdido parte de su legitimidad, en este minuto cualquier cosa que hagan, aunque sea súper positiva, va a ser tomado de alguna manera mal. Las redes sociales están ahí esperando, o un sector de las redes sociales está esperando para poder desmantelar eso y encontrar que la plata que se invirtió en eso fue muy caro, o que el personero que está a cargo de eso tiene este pasado. Siempre está constantemente en la palestra esto. Entonces, para mí, yo diría que lo ideal para reencantar a los jóvenes es lo contrario. Puedo nuevamente equivocarme, no se tome esto como un plan de acción, pero en mi opinión yo creo que quizá lo mejor en este minuto es dejar que los jóvenes encuentren sus propias formas de comunicarse y de hacerle caso a la campaña. Y, y que el gobierno vaya entrando de a poco una vez que ha entendido mejor cómo esto se da. Tengo la impresión de que no se está entendiendo mucho cómo funciona, me incluyo también, es muy difícil de entender cómo funciona actualmente la comunicación política en estos nuevos segmentos y con las nuevas tecnologías. De modo que lo mejor es, como digo yo, bajar un poco la sobreexposición, prevenir la fatiga y esperar. En este minuto lo que necesitamos, seguimos necesitando información centralizada, oportuna y veraz, pero esto tiene que ser a través de vocerías más diversificadas para que se dé este descanso en cierta manera y los jóvenes empiecen a tomar su propio protagonismo. Perfecto. Otra pregunta que hay en el chat es, ¿cómo evalúas tú, ya algo hizo el expresidente Lagos el fin de semana, cómo evalúas ¿Ya? tú la actitud o la comunicacional, lógicamente, de la oposición respecto a la pandemia? Bueno, eso ha sido un misterio para mí, y lo he conversado también con otros colegas, con sociólogos y cientistas políticos. Estamos un poco, no anonadados, pero es un misterio, básicamente, que no están actuando como oposición, están súper callados. Eh, lo natural es que la oposición, por ejemplo, como se ha dado en Italia, tienda a descoordinarse al comienzo con el gobierno, pero repentinamente, al ver la magnitud de la mortandad, no tenga otra cosa que ponerse la camiseta y desdibujar estos límites políticos que a veces muchas veces son imaginarios, entre la centroizquierda y la centroderecha. Ahora, siempre va a haber un segmento de la oposición, tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha como a la extrema izquierda, ¿cierto? Que va a estar constantemente criticando y que va a estar alimentando, ¿cierto? Esta fiscalización en las redes sociales. Eso en una democracia sana no lo podemos ni impedir y podemos desear que no sea así. Tenemos que lidiar con eso. Como el gobierno tiene que saber y aprender a lidiar con esa oposición muy dura, que para mí la única forma es simplemente no escucharla. Porque es muy dura. Tratar de convertirla en algo que está más en los márgenes de la política institucional. Y a la oposición que está en el Parlamento, escucharla. El problema de la oposición del Parlamento en este minuto es que no parece tener una opinión muy clara o muy estratégica de lo que hay que hacer. Algunos personeros han salido a criticar algunas de las medidas que se han tomado, básicamente la falta de comunicación. Lo más criticado hasta ahora ha sido cuando se instauraron las cuarentenas por primera vez y no había mucha claridad de cómo iban a funcionar, ¿cierto? Ese fue un flanco una herida muy abierta que dejó el gobierno en ese sentido. Y ahí es cuando la oposición yo la vi súper activa. Pero no proponían nada tampoco. No es que tengan un plan B, que digan, el gobierno no lo está haciendo bien, nosotros creemos que se tiene que hacer así. En este minuto se tienen que estar dando instancias como la que estamos viviendo actualmente para que los expertos den su opinión sobre lo que está pasando. La oposición no parece estar dándola. Entonces ahí es importante que la oposición cumpla su rol también y se mueva rápidamente en si no va a colaborar, que entonces contribuya a través de una contrapropuesta. Perfecto. Y ya para ir terminando, sigo con algunas preguntas que han salido en el chat, que son Ya. varias.
Nos escriben desde Colombia preguntando, tú mencionaste algo de la estrategia de Argentina con una aplicación. Bueno, efectivamente, como bien dicen en el chat, Colombia también ha tenido una aplicación bastante buena, que ha sido bastante reconocida en la prensa. Ujú. Bueno, el gobierno chileno también sacó una aplicación hace unos pocos días. ¿Cuál es el rol propiamente de la aplicación? Porque una cosa es la comunicación en redes sociales, lógicamente también en medios tradicionales, pero ¿cuál es el rol que juega? ¿Es simplemente preventivo el rol de una aplicación? Eh, Puede ser más simbólico. Esa es una pregunta súper interesante. En lo concreto, en lo inmediato, es efectivamente una plataforma de información unilateral, en el sentido de que como uno está interactuando con un robot, en la mayoría de los casos, no con un staff de gente que está ahí respondiendo en tiempo real, estás recibiendo información unilateral que ya fue pregenerada, ¿cierto? Que te ayuda a mantenerte informado, sea de los síntomas de la enfermedad, es decir, lo que tiene que ver más con la salud, pero también lo que es más estrictamente más de control sanitario, como son las medidas que están tomando el gobierno en términos de cuarentena, de confinamiento, etc. Pero nosotros en este análisis no te podemos descuidar que también hay un elemento simbólico, ¿no? Un elemento que es más cultural y que es súper importante que lo tengamos presente. Al yo estar interactuando en esta especie de canal más privado, más íntimo de comunicación con las autoridades, yo me siento parte del proceso, yo me siento parte de la solución. Yo sé que si me tengo que quedar en la casa y lo que significa quedarme en la casa, el impacto que tiene, que entre paréntesis es otro análisis que en Chile se ha dado pobremente, y ahí es donde los medios de comunicación podrían jugar un rol súper importante, que es con datos duros informarnos del costo que tiene no acatar las medidas de control. Cerrando paréntesis, volviendo un poco a eso, me refiero a que básicamente te hace sentirte parte de la solución. Y creo que eso no lo podemos dejar de lado. Los jóvenes quieren sentirse parte del proceso político, sí o sí. Lo que pasa es que están desencantados con el proceso tradicional de la política, lo cual no quiere decir que no sean entes políticos. Lo importante aquí entonces es encontrar las maneras de convencerlos de que pueden participar, de que pueden ser un aporte. Y la app para mí puede ser una oportunidad. Se tiene que ver como tal. No es solamente para informarnos, sino que también es para nosotros sentir que estamos siendo parte de la solución, sentir que nosotros estamos siendo parte de la campaña y que vamos a salvar vidas con nuestro pequeño ínfima contribución, que es quedarnos en la casa, por ejemplo, o usar el material protectivo que hay que usar cuando se sale a la calle. Perfecto. Y una última pregunta, que insisto, estoy dejando muchísimas preguntas en el tintero, pero ya se nos acaba el tiempo. Una pregunta bastante al hueso que hacen en dos oportunidades en el chat es, en esta crisis de pandemia, ¿cuánta transparencia en comunicación política, cuánta transparencia es recomendable? De parte del Total, gobierno. de parte del gobierno, claramente, sí. Uh -huh. eh, yo bien decía al comienzo que la comunicación política de gobierno es estratégica. Eso no creo que haya cambiado con los nuevos avances sociotecnológicos. Lo que ha cambiado es, como yo dije, los flujos, ¿cierto? Puede ser menos vertical ahora, más horizontal, puede estar menos controlado y puede también darse a niveles de escala, a distintas escalas, no solamente lo masivo, sino que lo más interpersonal. Mm. Pero lo que no deja nunca de ser es que sea estratégico. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tan estratégico hay que hacer? Cuando yo hablo de que hay que eliminar la sobreexposición, básicamente estoy hablando de reducir un poco la transparencia, lo cual no significa que haya secretismo. El secretismo, salvo que sea a nivel obviamente internacional y de diplomacia internacional, cuando se trata de lo doméstico, de la política doméstica, el secretismo nunca es bueno. Pero sí dejar también que la ciudadanía sea proactiva en buscar información, porque eso permite que la ciudadanía sea parte del proceso. Si estamos sentados y somos entes pasivos que estamos constantemente recibiendo información, en términos súper prácticos, lo que pasa es que con la cuarentena tenemos a gente en Twitter y en redes sociales todo el día. Mm. Entre más vacíos informativos haya también, más van a buscar alternativas de información que los van a llevar a estos caminos peligrosos de las fake news Sí. y en infinitos ciclos de trolling. Para evitar todo eso,
Lo importante es que la información sea, como digo, precisa y veraz. La sobreexposición no es solamente que el presidente esté hablando 17 veces en un periodo acotado de tiempo, que a mi juicio es mucho, sino que también que se esté en la misma alocución, se esté dando demasiada información que no va, que no va a ninguna parte. El presidente tiende a repetir muchas veces, bueno, la crítica más visible que se ha dado es esta frase que ya utilizó en la crisis social y que vuelve a utilizar para el virus, es porque básicamente es un precio de estar sobreexpuesto. Lo mejor es mantener la información acotada, precisa, a lo que realmente importa, para que así la gente también tenga cierta agencia en buscar información con ellos mismos y que eso en la casa los tenga ocupados con otra cosa que no sea meterse en el Twitter a las actividades críticas, sino que también decir, bueno, voy a ver lo que la Organización Mundial de la Salud, está diciendo al respecto, voy a informarme en la app, voy a informarme en los canales oficiales de gobierno de Twitter, voy a tener distintos canales a los que incansablemente voy a estar accediendo con información todo el día. Eso es algo súper importante porque creo yo que uno de los desafíos más grandes que se da es que la gente está en cuarentena, lo cual significa que la gente está súper sobreexpuesta a información.